Levítico, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico, capítulo 4, y vamos a ver 4 y 5, casi el 5 por completo, y hay mucha información, y no me quiero tardar tanto, ¿verdad? Si no nos vamos hasta la 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces, pero la idea es que podamos aprender, que podamos ver lo que Dios nos quiere enseñar, y que pues estemos aprendiendo. A eso hemos venido, a aprender lo que Dios nos quiere hablar. Yo le he titulado al tema del día de hoy, sacrificio por el pecado. De repente es complicado sacar un tema porque no hay otro tema más que, o un título más que, pues, lo que hizo, el sacrificio por el pecado. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de arrancar, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres un Dios bueno, real, verdadero, poderoso. Te damos gracias porque nos permites poder aprender y qué privilegio el poder no solamente leer tu palabra, el entenderla y poder recibir el mensaje que tienes para con nosotros. Qué privilegio el que hoy somos llamados tus hijos y que a través de este mensaje, Dios, pues nos acercamos o nos enseñas la importancia de vivir en esa comunión contigo. Háblanos, toma el control, que el Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si recuerdan, hemos empezado este libro hablando acerca de sacrificios, holocaustos. Hemos visto 3 tipos de sacrificio y vamos a entrar ahora a una sección donde veremos ahora 2 tipos de sacrificios, 2 más. Hoy veremos uno que tiene que ver el sacrificio por el pecado, así le llamamos el día de hoy. Y la próxima semana, primeramente Dios, estaremos hablando del sacrificio por la culpa. Los sacrificios el sacrificio que veremos el día de hoy son diferentes a los 3 primeros que vimos. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios, si se acuerdan, era algo voluntario, donde el adorador venía y en acción de gracias y para estar en una comunión con Dios, en una convivencia. Recuerden que hablábamos incluso de que participaban de la comida y era una manera de hablar de cómo Dios los había bendecido. Bueno, ese sacrificio no tiene que ver con gratitud. Este sacrificio tiene que ver con el pecado. Bueno, no, el pecado nos hace venir a Dios buscando el ser perdonados. Y es que la Biblia me enseña que todos somos pecadores. Recuerden que es importante que entendamos esto. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Y aunque pareciera trabalenguas y pareciera muy que se parece, hay una gran diferencia. Porque hay gente que dice que nace bien, pero en el momento en que peca, se convirtió en un pecador. Y la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que todos nacemos en el pecado, ¿sí? Y por cuanto somos pecadores, ¿cuál es la naturaleza del pecador? Pues que peque. Y por eso pecamos, y por eso el hombre vive en esa condición de pecado constantemente por su naturaleza. Mira, vamos a irnos verso a verso para ver lo que Dios nos quiere enseñar. Levítico capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Vamos a detenernos aquí tantito. La primera frase que puedo yo resaltar en el versículo 2, bueno, primero es que esto lo habla Dios a Moisés, pero en el versículo 2 me dice: cuando alguna persona pecare. Y la palabra pecar en el Antiguo Testamento es chata, C-H-A-T-A, que en el vocablo hebreo se usa o más viene de una raíz que significa errar
no dar en el blanco, también puede ser tropezar y caer. Una aplicación que pudiéramos usar en esta palabra también puede ser el quedarse corto. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto un estándar el que el hombre tiene que cumplir para poder ser justo delante de Él. Y por la condición del hombre queda corto en ese estándar. Y por más que quiera, pues nunca va a poder cumplir ese estándar. Y al fallar, bueno, ahí eso es pecado. La palabra pecado o pecar en el Nuevo Testamento es la palabra jamarita, y es fallar en el blanco o errar en el blanco. Como aquel que tira una flecha y la idea es, o una piedra quede en el blanco, y al no darlo en el mero centro donde uno quiere, eso es pecar, es fallar. Entonces, tanto la palabra en el Antiguo como en el Nuevo significan lo mismo. Es decir, hay un estándar, hay una línea que Dios ha puesto y que el hombre es incapaz de poder lograrlo a la perfección. Y falla, y peca, y hierra en el blanco, y en esto se equivoca. Ahora, no sé si a ustedes les llama la atención, pero ahí en el versículo 2 dice: cuando alguna persona pecare por hierro. Y esta palabra hierro significa que pecan por una manera inadvertida, involuntaria o sin darse cuenta. Otra vez, esta palabra significa inadvertida, involuntaria o sin darse cuenta. Es decir, es aquel que no sabía que era pecado, pero ahora se ha dado cuenta de que eso es pecado. Y esto nos pasó, yo creo que a todos, ¿no? Aquellos que no hemos nacido en un hogar cristiano, o incluso haber nacido en un hogar cristiano, hay muchas cosas que uno hacía, practicaba y pensaba que era lo correcto. Y cuando venimos a la palabra de Dios, oh sorpresa, yo pensaba que eso era bueno, eso era lo correcto, y oh sorpresa, la Biblia me enseña que es pecado. Entonces, la idea que está hablando aquí es cuando alguna persona ha pecado de una manera involuntaria, que no sabía que era algo que estaba en contra de los mandamientos de Dios. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y vamos a entender un poquito más este proceso, ¿sí? O este significado y esta palabra, ¿sí? No sabían que era pecado, pero ahora hay pecado. En este capítulo 4 vamos a ver un mismo sacrificio, pero dividido en 4 tipos, ¿sí? De personas que cometen el pecado. Así, si ustedes gustan subrayar antes de leerlo, en el versículo 3 dice: si el sacerdote ungido, pecare. Este es el primer tipo de persona. Si el sacerdote ungido pecare. En el versículo 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado. ¿Sí? Este es otro tipo de persona. Versículo 22: cuando pecare un jefe. Ese es otro tipo de persona. El tercero y el último, el cuarto tipo de persona, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, ¿verdad? Entonces me está hablando 4 tipos de personas, pero en un mismo sacrificio. Diferentes personas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a ver que todos van a pecar. No hay nadie imperfecto. Desde el sacerdote, desde los liderazgos, desde los jefes de la congregación o de las familias, y cualquier tipo de persona puede pecar. Y aunque vamos a leerlo ahorita, y hay pequeñas diferencias, bueno,
pareciera o me hace ver que sí hay una mayor responsabilidad para aquellos que están en una eminencia, que están en un liderazgo, que están en un servicio delante de Dios. Entonces, también vamos a ver que hay sacrificios, o que más bien que todos deben de presentar sacrificios sin importar su condición económica. Y también que todos hemos pecado. Vamos a ver la primera persona. Versículo 3. Dice así: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo de la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echará las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Estos primeros versículos me habla acerca de este sacrificio que debe de traer el sumo sacerdote. Interesante poder ver que aún el sacerdote puede pecar, y no porque es el sumo sacerdote está exento de hacer lo que Dios pide. Entonces, a este sumo sacerdote, aquí en la lectura se le llama el sacerdote ungido, y se le pide que traiga un animal, y este animal tiene que ser un becerro sin defecto para expiación, me dice ahí. Por lo mismo que es un becerro, me habla de un sacrificio que tiene un costo, y quizás para algunos era un costo pues considerable. Nos describe en la lectura el sacrificio. ¿Qué es lo que pudimos recordar que estamos leyendo ahorita? Que el sacerdote debe traer el animal a la puerta del tabernáculo. Lo segundo, que pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y él lo tiene que degollar, ¿sí? Y todo esto, dice ahí, tiene que ser delante de Jehová. ¿Qué iba a pasar con la sangre? Bueno, la sangre iba destinada a 3 lugares. Lo primero me dice que va a rociar 7 veces con su dedo hacia el velo. Otra parte de la sangre del animal, él la va a llevar sobre los cuernos del altar del incienso. Y por último, toda la demás sangre se va a tirar o se va a poner al pie del altar del holocausto. Algunos consideran que el propósito de esta sangre lo que tiene que ver es con purificar el santuario. Entonces el sacerdote agarra la sangre, la pone en estas 3 partes dentro de lo que es el sacrificio. Entonces ya vino la persona, ya trae el animal, pone sus manos, lo va a degollar, después la sangre se
parte así. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, la grosura. ¿Se acuerdan que desde la semana pasada estuvimos hablando que en el sacrificio de paz, todo lo que era la grosura se tenía que quemar sobre el holocausto que ahí estaba en ese momento? Entonces, la grosura era ofrecida a Dios y bueno, esto era lo mejor se le daba a Dios. ¿Y qué pasaba con el resto del animal? Lo acabamos de leer ahorita ahí. Se tiraba. A diferencia del sacrificio de paz, ¿se acuerdan la semana pasada? Una parte se quemaba de la grosura, otra parte era para el sacerdote y su familia, y otra parte era para que todos comieran. Y que incluso dijimos que invitaban amigos, invitaban a familiares, a gente que se encontraban, vengan a ver cómo Dios nos ha bendecido. Y era una convivencia donde todos comían. Bueno, en este sacrificio no. En este sacrificio es diferente. El animal se sacaba del tabernáculo, del campamento, y se quemaba por completo. Todo por completo se quemaba fuera del campamento. ¿Estamos? Segundo tipo de persona. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se ha de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá desde el tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Es algo muy parecido. En el primero vimos al sacerdote ungido, o el sumo sacerdote. Ahora me está hablando de si toda la congregación de Israel hubiere pecado. En otras versiones me habla de la comunidad israelita, y algunos consideran más bien que se refiere a los líderes religiosos que servían en aquel momento. Pero bueno, prácticamente no hay mucha diferencia al sacrificio anterior. Aquí, a diferencia del anterior donde el sacerdote ponía sus manos, aquí no. Aquí me dice que los ancianos, todos, ellos juntos ponen las manos sobre el animal. No era una persona, ahora son todos, porque representa a la congregación. Y igual tenían que degollar el animal de la misma manera, tenían que rociar la sangre de la misma manera. Aquí no hay ningún cambio. Tenían que quemar la grosura igual delante de Dios. La grasa era para Jehová. Y al final lo mismo, se tenía que quemar el animal afuera del campamento, y era la manera en que lo tenían que hacer. Recuerden algo, que el animal representa al hombre, o toma el lugar del hombre. ¿Por qué? Porque era necesario, leíamos ahí, que hubiera expiación o perdón
por los pecados. Entonces, tanto la gente, el sacerdote, todos los que presentaban, se identificaban con este animal que está a punto de morir. ¿Qué están buscando? El perdón de pecados. Ahorita lo leímos ahí en el versículo 20 al final. Y obtendrán perdón. Ese era el propósito del sacrificio. Tercer tipo de persona. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degollare el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, el holocausto, y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura que el sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de sus pecados y tendrá perdón. Entonces me habla ahora de un dirigente del pueblo, algún jefe de la tribu, el jefe que está al frente. Y cuando ellos hubieran pecado, este pecado que estamos de hierro que estamos hablando, él tenía que venir a presentar también un sacrificio. A diferencia de los primeros dos que vimos, que era un becerro, aquí hay una diferencia, porque me habla de un animal distinto, un macho cabrío sin defecto. A diferencia del primer sacrificio, la sangre se deposita solamente en 2 lugares y no en 3. Una es en los cuernos del altar del holocausto y otro al pie del altar del holocausto. Aquí hay una pequeña diferencia, pero en general el sacrificio es muy parecido, la grosura es igual, el animal se hace expiación, es lo mismo, solamente que ha cambiado el animal que se ha ofrecido. El cuarto tipo de persona, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciéndose algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por sus pecados que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura en el sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Esto también es importante. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degolle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de sus pecados que habrá cometido, y será, una vez más, perdonado. Entonces, me está hablando ahora de el cuarto tipo de persona. Es si alguna persona, cualquier persona de los demás que hubiere pecado, tenía que traer, me dice ahí, una cabra sin defecto,
Y si no tiene una cabra, podía traer también un cordero, una cordera hembra sin defecto. Casi todo es lo mismo, pero ¿qué pasa si alguien no tuviera? Miren, vamos al capítulo 5, versículo 7. Porque nos quedamos en un cordero hembra, ¿verdad? Versículo 7. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y lo traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar de expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Lo traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pueblo que cometió en alguna de esas cosas, en cuanto al pecado que cometió en alguna de esas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Al leer esta última parte, me habla de cualquier persona en el pueblo que ha pecado. Y hemos visto, al principio vimos 4 tipos de personas. Bueno, ahora vamos a recordar simplemente los 4 tipos de sacrificios, ofrendas que se podían hacer. En el versículo 28, no vamos a ir allá, nomás si quieren anotar, me habla que tenía que ser una cabra sin defecto. Y lo vimos que el procedimiento en todos era muy parecido. Ponían sus manos sobre la cabeza, tenían que degollar, derramar su sangre, la grosura va al altar y lo demás se quemaba. La segunda que vimos es la de un cordero, hembra, sin defecto. Lo vimos en el versículo 32. Entonces ya no es un becerro, ahora es un cordero. Acabamos de leer ahorita que también si no tenían un cordero, podían dar 2 tórtolas o 2 palominos. Me dice que uno era para expiación. Interesante, porque le cortaban la cabeza, aunque no arrancaban por completo, pero era para que pudieran desangrarse ahí. Entonces uno era para expiación y otro era para el holocausto. Y igual se derramaba la sangre. Y si no podía tener alguien 2 tórtolas o 2 palominos, podía dar, dice ahí, la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. ¿Cuánto es esto? Aproximadamente 2 kilos de harina. Y dicen que esto era lo que una persona, una familia, ocupaba para comer en un día. Y esto es lo que está trayendo para el sacrificio, para expiación. Lo que pudiéramos resaltar de todo esto es que tiene un costo. No es algo que sea tan fácil ni es gratis. El becerro es más costoso, después la cabra, el cordero, y al final los palominos o la harina. Entonces, de una u otra manera tenían que hacerlo, pero había que presentar ese sacrificio delante de Dios para el perdón de pecados. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Prácticamente es entender un poquito cómo se hacía el sacrificio. Ahora, nosotros hemos estado hablando de que cuando vemos ese sacrificio siempre apunta a Cristo.
Pero para poder llegar a ese punto de Cristo, creo que hay tres cosas que pudiéramos también resaltar que se repiten en estos dos capítulos. La primera, dice en el versículo 1 de Levítico 5:1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Bueno, en un que estábamos leyendo, estos primeros versículos no los había leído, ¿cierto? Entonces, vamos a ver tres tipos de pecado primero, ¿sí? Antes de llegar a Cristo, vamos a ver tres tipos de pecado. El primer tipo de pecado me dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Este me habla de un tipo de persona que no cometió pecado, él no hizo nada indebido. Lo que sí pasa es que él vio, él es testigo de lo que ha sucedido, y aunque él supo, él vio y fue testigo, es llamado para testificar. Recuerden que, bueno, hoy tenemos cámaras, fotografías para poder evidenciar algo. En aquel tiempo no. Aquel todo lo que era legal tenía que haber 2 o 3 testigos para que algo fuera reconocido legalmente. Entonces me habla de esa persona que sabe, vio, es testigo y se le llama a testificar, y en vez de testificar no quiere, no denuncia, se queda callado, no habla. Y lo que pasa es que esta persona no está permitiendo que se haga justicia por el pecado que la otra persona cometió. Y al momento de no permitir, esa persona se convierte en pecador porque se hace cómplice. Entonces me estamos hablando de una persona que se queda callado, que aunque sabe que algo está mal, no dice nada. Bueno, tampoco quiero que pensemos, Dios quiere que seamos chismosos. No está llevando a ese punto, sino que me está hablando de alguien que no quiere hablar para que se haga justicia. El segundo tipo de pecado que me muestra en el capítulo 5 está en el versículo 2 y versículo 3. Dice así: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces, ahorita no nos vamos a meter al tema de las cosas que son inmundas, tanto de lo que dice el cadáver de animal o de la inmundicia del hombre. Lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver más bien, o me habla de alguien que se contamina y necesita purificarse. Si leíamos al final, dice: y después llega a saberlo, será culpable. Otra vez, estamos hablando de cosas que hacen y que no sabían que era pecado, y después se dan cuenta que eres pecado, ¿sí? Y el tercer pecado, que viene del versículo 4 al versículo 6, dice así. Aquí creo que a lo mejor se pueden identificar un poquito más. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Este pecado tiene que ver más bien con el jurar por todas las cosas. Ahora, yo no sé si para muchos esto era algo normal en nuestras vidas. De repente, cuando no somos cristianos, somos muy dados a querer decir algo y la gente no nos cree. ¿Y qué era lo más fácil decir? Te lo juro por Dios.
No sé cuántos lo hacían, ¿verdad? Yo sí lo hacía. Ya después nos hicimos cristianos y decimos, te lo juro por el osito Bimbo, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo. O sea, te lo juro por Dios que sí lo hice. O te juro por Dios que no lo hice. Te juro por Dios que te pagaré, o iré, o lo haré, o cambiaré. Incluso a veces cometemos el error de decir, hoy a veces no queremos jurar, pero llegamos a decir delante de Dios. Cuando la Biblia me enseña que nosotros no deberíamos de actuar de esa manera. Interesante, porque aquí dice en el versículo 5, cuando pecaren en alguna de estas cosas, o sea, de haber jurado todo, dice confesar aquello en que pecó. Y esto me incita a poder hablar de confesar el pecado que hemos cometido. Ahora recordemos, este libro de Levítico nos lleva a entender que Dios es santo y me está llamando a que nosotros seamos santos como Él es santo. Me llama o me invita a vivir en santidad para poder tener una comunión, una relación con Él. Y es por eso que el pueblo necesitaba expiar sus pecados o ser perdonados sus pecados para poder tener una relación con Dios. Y es por eso que traían un animal. El animal tomaba el lugar, se ponía en el lugar de la persona, era muerto, derramaba sangre para que a través de esa sangre pudiera cubrirse el pecado. Interesantísimo, no quitaba el pecado. La sangre de un animal no quita el pecado. La sangre de un animal simplemente cubre el pecado. Solamente Cristo, Jesús, es el único que puede quitar los pecados por completo. Ahora sí, dentro de esta lectura que hemos hecho el día de hoy, hay tres cosas que se repiten constantemente. La primera tiene que ver con pecar sin ser consciente de la implicación que está haciendo. O sea, lo que hablamos era, si alguien pecaba y no se daba cuenta, pero después se dio cuenta, tenía que ofrecer este sacrificio. Y es que muchas veces nosotros pecamos de esta manera. Hay cosas que hacemos, que vivimos. ¿Y cómo se daban cuenta que ellos estaban en pecado? Cuando se leía la ley, se daban cuenta que estaban haciendo cosas malas. Hay varias historias donde creo que en Esdras, Nehemías, cuando leen el libro, rasgan sus vestidos, lloran amargamente porque se dieron cuenta que no estaban cumpliendo con lo que Dios había dicho, con las fiestas, con todo, y el pueblo llora por lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros vivimos una vida a nuestra manera y llegamos a la reunión, leemos nuestra Biblia y la Biblia nos muestra que lo que estoy haciendo está mal. Y yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que no estaba mal lo que hacía. Entonces, algo que estamos viendo constantemente en estos capítulos es que me habla de un pecado que ha sido de esta manera, que no estaban conscientes, aunque lo están metiendo. La segunda palabra que se repite, o tema que se repite, es que el sacerdote hará expiación. Y es que era necesario que el sacerdote presentara estos sacrificios para que ellos pudieran tener ese perdón de pecados. Aunque interesante o importante resaltar esto, aunque el sacerdote también pecaba. La primera parte que vimos es que el sacerdote se equivocaba, fallaba, pecaba, erraba. ¿Y qué tenía que hacer? Él mismo tenía que presentar un sacrificio por sus pecados. Y por último, algo que se repitió 4 veces o 5 veces es que serán perdonados. Y eso me habla del perdón que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, esto que leemos en el capítulo 4, alguien pudiera pensar y decir, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve?
Si aquí no se hacen ya sacrificios, aquí ya no hay ese derramamiento de sangre, ya no se traen animales, ¿a mí de qué me sirve? Bueno, porque todo lo que se ve en el capítulo 4, o más bien el Levítico, todo es una sombra de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces es entender por qué lo hizo, por qué se hacían y por qué Cristo vino a tomar pues ese lugar en el sacrificio. Antes eran sacrificios que hablábamos de gratitud, de una entrega total, pero ahora el sacrificio es a causa del pecado. Y tengo que estar consciente y entender que el pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. Tengo que estar consciente que el pecado ofende a Dios. Tengo que estar consciente que mi actitud en mi caminar diario debe de vivirse de una manera correcta. ¿Qué dice Romanos 3:23? Algunos lo saben de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hablando en cuanto al pecado, tengo que estar bien consciente que todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Dije al principio, pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es estar esclavizado, estar en pecado constantemente. Es más, nuestra naturaleza automáticamente te impulsa a hacer lo malo delante de Dios. El problema es que los estándares que Dios tiene son muy altos y nosotros estamos imposibilitados de poder alcanzar. Mire, yo quiero que veamos algunos ejemplos, porque de repente llega un momento donde en mi vida cristiana yo puedo pensar que yo soy maduro y que ya no peco como antes, y que a lo mejor me siento que entre Dios y yo estamos casi iguales, pero hay un pasaje que me llamó mucho la atención y que podemos aprender. Vamos todos a Mateo capítulo 5 versículo a partir del 21. Porque está Jesús con sus discípulos dando uno de los mejores sermones que podemos tener, que Él compartió, y muy claro para nosotros. Y yo espero que la misma palabra, no lo voy a explicar ni me voy a meter porque no acabaríamos hoy, pero quiero leer y que la misma palabra te vaya enseñando y mostrando tu condición o nuestra condición. Mateo 5:21 dice ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando uno lee la Biblia y llega a este punto, uno puede decir palomita, porque no he matado a nadie. Bueno, yo imagino que los que estamos aquí, ninguno ha sido un asesino, ha matado a alguien, espero. Pero cuando yo sigo leyendo, dice el versículo 22: pero yo os digo, ¿quién está hablando? ¿Se acuerdan? Es Jesús. Las letras, algunas Biblias tienen letras en rojo, porque es Jesús hablando y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cuando habla de que se enoje, de repente cambia la condición, porque yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se han enojado con su hermano? Y hablando si tienen hermanos de sangre, con mayor razón, ¿verdad? Los que son hijos únicos dicen, ya la libré aquí. Pero si hablamos de hermanos de iglesia, aquel que está en la iglesia normalmente puede tener roces. Y es más, a lo mejor todos tienen roces contra uno, ¿verdad? Y Jesús pone un estándar tan alto que no solamente es el que lo mate, aunque algunos hasta los han matado en su mente, ¿verdad? O sea, los han llevado, Señor, llévatelo o te lo mando, ¿verdad? O sea, pero Jesús dice, no. Yo digo que cualquiera que no se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esa palabra es más común entre nosotros, ¿no? Ay, qué necio eres. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, yo creo que veas hasta qué nivel Jesús dice
El que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Y alguien puede decir, esa palabra ni la uso, ya me salvé. Pero la palabra fatuo es tonto. Y muchas veces hemos dicho, qué tonto está ese. No sé por qué se casó, está bien tonto. O no sé por qué lo vendió, está bien tonto. Y usamos la palabra así. Entonces, a lo mejor lo has dicho, a lo mejor te has enojado y no sabías y no te has dado cuenta que eso era pecado. A eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero no porque no sepas, estás exento a que es pecado. El pecado es lo mismo. Versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no tú con él, sino que él está enojado y, oye, ¿por qué no te habla? No sé. Bueno, aquí entras tú. Deja ahí tu ofrenda, si es que la traes, delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entonces, no sé si te das cuenta, el estándar que pareciera que estuviera aquí, no matarás, y es alcanzable porque no he matado, de repente Jesús lo pone arriba y dice, eso es más difícil. Porque cualquiera que se enojó con su hermano ya es culpable, ya ha pecado y ya falló. Otro ejemplo, ahí mismo, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Igual, aquellos que están en tu matrimonio y estás bien, estás firme y nunca has fallado, pudiéramos decir, palomita, ya lo logré. Porque no he matado y no he cometido adulterio. Pero Jesús cambia el estándar más arriba y dice, pero yo os digo, verso 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí el estándar cambia. Y ahí nos damos cuenta que hemos fallado, que hemos sido culpables. Ahora, de repente aquí está enfocado solamente en el hombre, pero aún en la mujer cabe esto. Entonces, el estándar está alto. Tanto así que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y una vez más, si te das cuenta, ¿cómo dice Jesús? Aquel que comete este pecado va directo al infierno. Por eso lo que Dios está buscando en la gente es un arrepentimiento, un cambio radical, un cambio de pensar, una actitud diferente en todo momento. Otro ejemplo, ahí mismo, Mateo 5:33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, Jesús está tocando el tema sobre el jurar. Dice entonces, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, bien claro que dice aquí Jesús, aprende a ser veraz, que cuando tú digas sí lo voy a hacer, lo haces. Cuando digas no lo voy a hacer, no lo haces. Y no tienes que tratar de convencer o jurar nada. Incluso dice al final, porque lo que es más de esto, o sea, de un sí y de no, del mal procede. No puedo jurar, no puedo tratar de convencer. Mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser no. Y último ejemplo, Mateo 5:43, más adelante.
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si la Biblia hasta aquí quedara, muchos dijéramos yes. Porque amar a tu prójimo, al que está cerca, con el que te convives, con el que estás, es fácil. Y aborrecer a tu enemigo, mucho más fácil. Y Jesús cambia. Pero yo os digo, mira lo que Él pide. Y aquí es donde nosotros erramos, fallamos o pecamos. Amad a vuestros enemigos. Y esto no es fácil, nada fácil. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo que Jesús me pide que hagamos. Tanto así que me dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, me doy cuenta que el estándar de Dios es demasiado alto. Al leer estos pasajes, estos ejemplos, yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta que soy culpable, que soy un pecador, que he fallado, que he errado, que no he cumplido lo que Dios me está pidiendo. Pero así como soy culpable, también la gracia de Dios está sobre nosotros. Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia o el regalo de Dios lo podemos obtener a través de su Hijo. Es a través de Jesús que podemos tener ese perdón de pecados. Recuerden que estaba diciendo que Levítico es una sombra de lo que ha hecho Jesús. Jesús es ese Cordero de Dios que vino a rescatar, a quitar el pecado del mundo. Así como en Levítico había una víctima que tomaba el lugar del adorador o del pecador, bueno, así Jesús vino a tomar nuestro lugar porque éramos pecadores. Y Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Veamos algunos versículos rápidamente de Hebreos 9:22, por favor. Porque era necesario que Jesús viniera a morir por nosotros, siendo el Cordero de Dios. Hebreos 9:22 me dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los animales eran el medio que Dios usaba para cubrir el pecado. Dios derramó su sangre hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que fue a la cruz. Mira lo que dice Hebreos 9:14, ahí mismo donde estamos, pero versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Se acuerdan que el animal tenía que ser sin mancha? Bueno, Jesús también fue sin mancha a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Él derramó su sangre y fue un cordero sin mancha. Hebreos 10:11 en adelante, por favor. Hebreos 10:11 dice así: y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué acabamos de ver? Estamos viendo en Hebreos cómo se hacía un sacrificio y el otro era muy parecido, y el otro es muy parecido, y el otro es muy parecido. Entonces están los sacerdotes y me dice día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba, porque alguien más pecaba, porque alguien más pecaba. Decía un pastor, quién sabe cuántos de nosotros, si estuviéramos en aquel tiempo, fuéramos clientes frecuentes. O sea, ¿dónde vas? A ofrecer sacrificio. Y al día siguiente, ¿a dónde vas? A ofrecer otro sacrificio. ¿No entendiste? No, todavía no. Y ahí va. Entonces estaban día tras día ofreciendo los mismos pecados. Dice ahí que nunca pueden quitar los pecados. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace Jesús? Ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuál fue? El de la cruz de Calvario. Si Él ya pagó, por eso hoy nosotros no hacemos sacrificios. Por eso hoy no tenemos que venir y tener aquí un altar y tener un rastro y vamos a no hay nada, porque me dice claramente que fue Jesús una vez y para siempre. El estándar que Dios había puesto, solamente Jesús lo pudo llenar y fue una vez y para siempre. Mira el versículo 17, sigamos leyendo. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, claramente me dice la Biblia que donde se han perdonado los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si Cristo pagó por nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, Él pagó por todos y ya no tengo que hacer nada por esos pecados porque Él ya lo pagó. En Levítico vimos que el resto del animal se quemaba fuera del campamento, ¿cierto? ¿Recuerda que dijimos? Agarraban la grosura, se quemaba en el altar y todo lo demás, la piel, la carne, todo, el estiércol, todo se quemaba fuera del campamento. Vamos a Hebreos 13, 11 y 12. Hebreos 13, 11 y 12. Dice así: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Esto lo vimos. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. De la misma manera, Jesús, para poder hacernos santos y perfectos, tuvo que ir a la cruz fuera de la puerta. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz para salvarnos y para perdonarnos, dice ahí, para santificar a su pueblo mediante su sangre. Es por eso que en la cruz del Calvario Él tuvo que derramar esa sangre. ¿Para qué? Para que tú hoy podamos llegar a ser perfectos. Cuando hablo de perfección, no estoy hablando de alguien que no se equivoca nunca. Estoy hablando de estar completos en Dios para poder tener acceso delante de Él. Porque lo que me separa de Dios es el pecado. Mi maldad no me permite estar delante de Dios, porque tendría que morir en el instante, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús tomó mi lugar en la cruz y tu lugar en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón, no para cubrir, para perdonar nuestros pecados, y a través de sacrificio tan costoso. ¿Por qué?
porque es Dios dando a su Hijo lo que más amaba por nosotros, porque es Jesús en la cruz siendo crucificado, golpeado, azotado. Fue costoso. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios, porque es a través de lo que Él hizo que es poder aprender a conocer su amor. Y es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Es Él. Cuando nosotros pecamos, fallamos, el pecado me separa de Dios, pero es a través de Cristo que ahora yo me puedo acercar a Dios. Este sacrificio en Levítico simplemente me apunta a lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese sacrificio hoy me da una entrada completamente a Dios. Vuelvo a decir algo que me llama mucha atención en estos clases de Levítico. Qué impresionante es que a pesar de quién somos y cómo somos, Dios está aferrado, voy a usar esa palabra, en tener una relación con nosotros. O más bien, Dios está dando una invitación para que te acerques a Él. Creo que el hablar de ese pecado que a veces no te dabas cuenta y lo estás cometiendo, creo que es la manera de poder entender que hay cosas que estamos haciendo en nuestras vidas y es pecado. Y lo que tengo que hacer es venir a Cristo y confesar mi pecado, porque Él ya lo pagó, pero tengo que confesar. Hablamos que el confesar mis pecados significa ponerme de acuerdo con. Y es la manera de decirle a Dios: estoy de acuerdo contigo. De a lo que tú le llamas pecado, yo también le llamo pecado. Y yo me equivoqué. Y yo fallé. Y necesito que tú perdones mi pecado. La Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Todo es a través de Cristo. Y fue costoso. Y lo hizo por amor. Entonces, bueno, hoy viendo esta historia, que de repente uno ve Levíticos y como que dice: ay, pues sacrificio y sacrificio y sacrificio. ¿Y eso qué? Bueno, eso apunta a Cristo. Y eso tiene mucho significado para nosotros. Porque si no fuera por Él, nosotros estaríamos condenados a una muerte eterna. Y qué privilegio. O sea, yo no sé si tú lo ves de esta manera, pero qué privilegio que tú y yo hoy podamos conocer esta historia, esta gracia, este amor y este perdón que Cristo trae a nuestras vidas. Porque cuando yo veo la marca que Él ha puesto, es imposible. Es como si dijéramos: la manera para ser salvo es que toquemos el techo. El hermano, el que toque el techo va a ser salvo. ¿Quién de nosotros podría tocar el techo aquí? Algunos ya pensaron: pues traigo una escalera. Bueno, esa escalera es Jesús. Es la única manera de poder subir y alcanzar el estándar que Dios ha puesto. Pero por sí solos nadie puede. Fallamos, pecamos, nos equivocamos. Pero es por eso que Cristo derramó su sangre para que podamos tener vida en Él.